¿Pueden tomar sus lugares, por favor? Hermanos, la semana pasada iniciamos con una nueva serie de estudios y en esta les dejé una tarea. No sé cuántos de ustedes se tomaron el tiempo de llevarla a cabo. ¿Alguien sabe a qué tarea me refiero? ¿Nadie? Ok, muy bien. La tarea fue aprendernos el nombre de los 12 discípulos, ¿no? Muchas veces llevamos mucho tiempo en el Evangelio, algunos más de 10 años, mínimo un nombre por año, ¿no? A los 12 años ya no sabemos el nombre de los 12 discípulos, porque es importante, luego nos confundimos mucho. Es algo tan básico en la vida cristiana, ¿no? Aprendernos el nombre de los 12 discípulos, como también algo tan importante aprendernos los 10 mandamientos, que muchos crean que no se saben los 10 mandamientos, ¿no? Y si no lo sabemos, ¿cómo lo vamos a vivir? ¿Verdad? ¿Cómo lo vamos a aplicar si no lo sabemos? ¿No? Entonces es muy importante, hermanos, aprendernos el nombre de los 12 discípulos, que la vida de ellos pues realmente tiene un mensaje muy importante para nosotros, porque fueron personas comunes, como usted, como yo, con las mismas carencias, con la misma crisis, dudas, y con la misma fe que usted y yo en Cristo Jesús. Y es por eso que hoy vamos a aprender la vida de los 12 apóstoles. Ayer hacía un pequeño examen y preguntaba, ¿es lo mismo o son las mismas personas los 12 discípulos que los 12 apóstoles? ¿No son los mismos? Eran los mismos los 12 discípulos y los 12 apóstoles, y son los mismos, las mismas personas. Claro que sí, son las mismas personas. Sí, son las mismas personas. Se llamaban discípulos cuando estaban aprendiendo, cuando eran aprendices, cuando estaban al pie del maestro. Pero cuando en Lucas 10, cuando Jesús los envía de 2 en 2 a predicar, reciben el nombre de apóstoles, porque la palabra apóstol, apostolos en griego, significa ser enviado. Entonces los discípulos, cuando estaban aprendiendo y cuando ya entraron al campo de trabajo, reciben el nombre de apóstoles, ¿sí? ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Muy bien. Ya aclarando esto, les digo que necesitamos detallitos, ¿no? Que damos por hecho que ya lo dominamos, pero poco a poco vamos a ir conociendo de la palabra de Dios. ¿Dónde encuentro el nombre de los 12 discípulos o apóstoles? ¿Dónde lo encuentro? Lo encuentro en Mateo capítulo 10, en Marcos también, ¿sí? Lo encuentro en Mateo capítulo 10, ¿sí? Porque muchas veces no sabemos dónde está y dónde encuentro el nombre de los discípulos de Jesús. Pues lo encuentro en Mateo capítulo 10, ¿verdad? Mateo capítulo 10, y está en la pantalla, y puse en rojo el nombre de cada discípulo, ¿sí? Lo leemos juntos, por favor, lo que está en su pantalla. Los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Primero, Simón, también llamado Pedro. Luego, Andrés, el hermano de Pedro. Santiago, hijo de Zebedeo. Juan, el hermano de Santiago. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos. Santiago, hijo de Alfeo. Tadeo, Simón el celote,
y Judas Iscariote, que después lo traicionó. Aquí aparece el nombre de los 12 apóstoles o el nombre de los 12 discípulos, pero hay una cosa que me gustaría aclarar. Dice aquí Simón el celote. ¿Qué será el celote? ¿O qué significará? ¿Es un pueblo? ¿Es un nombre? Simón el celote. Entonces en el grupo de Jesús había dos Simones, Simón Pedro y Simón el celote. ¿Sí? Habían dos. A Simón Dios le puso Pedro, que significa roca, le dio ese nombre. Pero ¿qué significará? Dice la palabra Simón el celote. ¿Qué significará eso? Vamos a ver cómo estaba conformado el equipo de Jesús. En el grupo de Cristo, en sus equipos de trabajo, había un terrorista. Celote no era el nombre de un lugar, ni tampoco era el nombre de una persona. Vamos a ver, por favor, Oli, ¿qué significa celote? ¿Sí? Celote. Los celotes eran un movimiento político nacionalista judío del siglo I después de Cristo. Fueron fundados por Judas el Galileo y se caracterizaron por su violencia y radicalismo. Se opusieron a otras funciones judías como los fariseos o los saduceos y también al dominio romano. El término celota se ha convertido en sinónimo de fanatismo o intransigencia. ¿Okay? En otras palabras, celote, Simón el celote, pertenecía a un movimiento radical en aquel momento, en aquellos tiempos. Hoy pudiéramos decir un terrorista. Y ese hombre estaba en el equipo de Cristo. Y ese hombre formaba parte del grupo de Cristo. Miren, cuando nosotros entendemos realmente quiénes eran los apóstoles, nos damos cuenta que en el grupo de Jesús era un equipo que estaba condenado al fracaso. Imagínense, ¿a qué se dedicaba Pedro? Pedro, pescador. ¿Y Juan a qué se dedicaba? No, ese era Pablo. Ok, bueno, vamos a ver, Pedro y otros que eran pescadores, que con mucho trabajo obtenían sus ingresos para comer, y de repente llegaba un cobrador de impuestos a exigirles lo que para nosotros hoy es el SAT. Vendes un terreno y va una mochada para allá. Vendes algo y tienes que decir, oye, pero si es mío. Sí, pero vas a construir y hay que pagar, ¿no? Y ahí están sobre ti. ¿Y saben quién era ese hombre? Mateo. Mateo. Aquí lo menciona en el grupo de arriba, dice Mateo el cobrador de impuestos. Pero lo feo de todo esto es que Mateo era judío, pero tenía mucha influencia. Con esto nos damos cuenta que Mateo era un político muy influenciado, tenía muchos contactos, por eso es que le dieron ese cargo, porque quien cobraba impuestos era Roma, los romanos. Y para que le hayan dado ese puesto a Mateo, siendo judío, y él, sus hermanos lo veían, su pueblo lo veía como un traidor, porque oye, tú eres de nuestro pueblo y lo estás cobrando a nosotros. Y de repente Jesús llama a Pedro, llama a Juan, llama a Andrés, cobradores de impuestos, pescadores, campesinos, buscando cómo salir del yugo de opresión de Roma en aquel entonces, cómo liberarse, y de repente Jesús viene y escoge a Mateo. Señor, pero ¿por qué escoges a Mateo? ¿No ves
todo lo que nos ha hecho. ¿Cómo creen que se habrán sentido los primeros discípulos cuando Mateo se integra al equipo? Y eso muchas veces pasa en la iglesia. De repente te enteras que un pariente, un amigo tuyo también ya se está convirtiendo al cristianismo. Hay quienes les da gusto y otros dicen, es que ese no merece la salvación. ¿Por qué viene esa persona a la iglesia si supieran su vida? ¿No? Y de repente no nos gusta. Está bien que Dios nos salve, pero que se vaya a otra iglesia, pero que no venga aquí, porque aquí no lo soporto. Y nos sentimos así. Imagínense cómo se sintió Pedro cuando vio que Jesús metió al equipo a Mateo. Bueno, hasta ahí va bien la cosa. Pero cuando Jesús llama a Simón el celote, Mateo era su enemigo. Y al ser un terrorista, un radical, en cualquier momento pudo haber eliminado a Mateo. Porque él estaba en contra de Roma. Ahora nos damos cuenta cómo estaba el equipo de Jesús. ¿No creen que el equipo de Jesús era un equipo perfecto? Cuando estudiamos la vida de estas personas, nos damos cuenta que Jesús formó su equipo con personas de diferentes clases sociales. Mateo era fino, hermanos, cobrador de impuestos. Él codeaba con la élite más arriba de Roma. Por eso cuando Jesús va a comer a su casa, hizo un banquete, no le costó nada. Invitó a gente de la clase alta a convivir. Por eso los demás cuando llegaron y dijeron, si supiera él, si este fuera el Hijo de Dios, supiera con quién está conviviendo. Él llamó a la gente de su clase. Y así estaba compuesto este equipo. ¿A cuántos ya le dieron ganas de entrarle al equipo de Jesús? Tener un equipo así, de extremo a extremo, desde el campesino sin saber leer y escribir como Pedro, y los demás desde una persona bien preparada como lo era Mateo, y desde un radical, un terrorista, un zapatista de nuestra época como lo era Simón el celote, y desde un traidor político también que era Judas. Así estaba compuesto el equipo de los 12 discípulos. ¿Vamos comprendiendo? Por eso dice la palabra Simón el celote. Y cuando investigas quiénes eran los celotes, eran no elotes, celotes, eran unos radicales, era un grupo político radical en esa época. Vamos a continuar. Entonces, dicho esto, dentro del grupo de Jesús, cada vez que encontramos la lista de los discípulos, encontramos que había una clasificación. Vamos a ver la primera. En el equipo 1 siempre lo van a encontrar en este orden. Fíjense, en el equipo 1 siempre lo vamos a encontrar así. ¿Quiénes estaban en el equipo 1? Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Ese era el primer equipo, ¿sí? Cada vez que usted va a leer en la Biblia la lista, el orden de el nombre de los 12 discípulos, lo va a encontrar así. Mire, dice, primero Simón, Andrés, Santiago y Juan. ¿Y saben por qué encajaban muy bien estos cuatro? Pero en este grupo quien comandaba era Pedro, era el líder de estos cuatro, y eran los más íntimos de Jesús. Son los que vivieron eventos más íntimos con Jesús, como la transfiguración, y como en aquella ocasión cuando Jesús resucitó a la niña, dice la palabra que ellos entraron, eran los más íntimos. Cuando Jesús va a orar al huerto de Getsemaní, no sé si eran los que más se le pegaban o qué, pero era el círculo íntimo de Cristo.
de Jesús, este grupo, y se llevaban muy bien. Yo puedo deducir que se llevaban muy bien porque los 4 eran pescadores, tenían temas en común. No, pues yo navegué por mar de Galilea, crucé del otro lado y ahí pez vela, no sé qué cosa, no han de platicar, pues eran gente como nosotros, ¿no? Y por eso pienso yo que se llevaban muy bien. Y en el equipo 2 encontramos a Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás. Este era el segundo equipo. Y aquí parece ser que quien comanda el equipo era Felipe. Ese era el segundo. Eran los 12, pero estaban clasificados. En el primer grupo estaba Pedro, luego Felipe, quien comandaba el otro grupo, y después estaba el tercer grupo, ¿sí? ¿Quiénes formaban el tercer grupo? Jacobo, Simón el celote, Jacobo Tadeo, o conocido por Marcos como Lebeo, y Judas Iscariote, ¿sí? Y Judas Iscariote. Entonces, Jacobo ahí. Sí, por la versión. Muy bien. Entonces habían 3 equipos, 3 grupos, ¿sí? 3 grupos, y en cada uno lo comandaba el primero Pedro, Felipe, Jacobo, Simón el celote y Jacobo Tadeo o Lebeo, ¿sí? Está entre paréntesis porque en algunas versiones Jacobo se traduce como Tadeo o Lebeo, ¿sale? Y eso lo encontramos más en Marcos. Y finalmente dice Judas Iscariote, ¿sí? El que traiciona a Jesús. Entonces hoy vamos a aprender brevemente sobre Juan, ¿sí? El apóstol Juan. Ya vimos a Pedro, hoy vamos a conocer un poco de Juan. Vamos a ver primero su llamamiento. ¿Cómo fue que Jesús se encontró con Juan? Y lo leemos. Dice la palabra del Señor, lo leemos juntos, por favor. Dice: un poco más adelante, por la orilla, vio a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que lo siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, lo siguieron de inmediato. Fíjense, Pedro y su hermano Andrés, ¿no? Santiago y su hermano Juan, entonces eran hermanos. Y estos 4 deciden seguir a Jesús, así como Pedro dejó la barca, dejó los peces, dejó su trabajo. Dice que aquí Jesús ve a Santiago y a Juan juntamente con su padre. ¿Qué estaban haciendo cuando Jesús los encontró? ¿Estaban qué? Reparando las redes. Trabajando, reparando las redes. ¿Por qué creen que reparaban las redes? Iban a pescar en la noche. ¿Por qué otra razón creen que reparaban las redes? Exactamente, estaban rotas, ¿no? La otra razón es porque eran pobres, ¿sí? Eran humildes. O eran ricos, se compraban otra red. Jesús los llama haciendo algo. A Pedro Jesús lo llama haciendo algo, trabajando. Y eso es un dato muy importante. En toda la estructura bíblica o historias bíblicas que encontramos, Dios siempre llama a las personas cuando están muy ocupadas en su trabajo. Dios no llama a los flojos. ¿Qué estaba haciendo Moisés cuando el Señor lo llamó? Cuidando. ¿Qué estaba haciendo David cuando el Señor lo llamó? ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando el Señor lo llamó? ¿Qué estaba haciendo Juan y su hermano cuando el Señor lo llamó?
trabajando, remendando su red, están trabajando. Dios siempre te va a llamar cuando tú estás en tus ocupaciones, en tus asuntos, porque es un desafío. Él no te va a llamar porque ya no sabes qué hacer en la vida. Pues ya, aunque sea de pastor, me voy porque ya no tengo qué hacer. Porque mucha gente piensa así. Aunque sea de misionero, pues ya que no quedé en la escuela, pues ya que me quedo. Dios no llama flojos. Dios te va a desafiar cuando tienes un excelente trabajo, cuando te está yendo muy bien. Y entonces te va a decir, sígueme. Señor, pero mi trabajo, ¿qué le dijo a Pedro? Pedro, ¿me amas más que a estos? Los 153 peces. ¿Me amas más que a estos? Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas más que a estos? Y lo desafía. Dice porque habían pescado 153 peces gordos. Y Pedro dijo, no hombre, si así me va todos los días, pronto seré rico. Y el Señor le dice, Pedro, ¿me amas más que esto? ¿Prefieres los peces que a mí? Y el Señor siempre a los que llamó, los llamó ocupados, trabajando. Y dice la palabra que ellos dejaron la barca, las redes y a su padre. Y siguieron a Jesús. Así fue el encuentro, así fue el llamamiento de Santiago y Juan. Y así fue como ellos formaron parte del equipo de trabajo de Jesús. ¿Sí? Bueno, Juan, ya vimos cómo lo llamó el Señor. El Señor lo llamó trabajando, era un pescador. Y dejó todo por seguir a Jesús. Pero vamos a ver, como toda persona, ya vimos la debilidad de Pedro hace 8 días, ¿no? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuáles fueron las debilidades de Pedro? Hoy vamos a ver cuál era la debilidad del apóstol Juan. Porque de repente nosotros pensamos que los apóstoles fueron hombres perfectos, que son como una vara para nosotros y que nunca vamos a llegar al nivel de ellos. Pero cuando realmente estudiamos la vida de ellos, nos damos cuenta que eran personas como usted, como yo, con las mismas carencias, con los mismos defectos, y decimos, oye, no hay nada extraordinario en ellos. Son como yo, como usted. Vamos a ver cuál era la debilidad. Y vamos a ocupar mucho la Biblia, hermanos, en esta hora. La debilidad de Juan es que Juan era exclusivista. ¿Sí? Quería a Jesús nada más para él. No lo quería compartir. Vamos a ver Marcos 9:38, por favor. Busquen en sus Biblias Marcos 9:38, esgrima. Marcos 9:38. Fíjense, ¿ya lo tienen? Lo leemos juntos. Marcos 9:38. Dice la palabra, juntos. Juan le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera, porque no pertenece a nuestro grupo. ¿Se imaginan a Juan? Cuando ves, hey, ¿tú por qué hablas en el nombre de Jesús? ¿Quién te dio permiso si no eres de nuestro equipo? ¿Se imaginan a Juan? O sea, a él no le importó que esa persona haya sanado, haya sido liberado por la expulsión del demonio, sino a él lo que le molestó fue de que ese hombre haya utilizado el nombre de Jesús sin formar parte de su equipo. ¿No? Dice Juan, Juan le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. Entonces vemos a un hombre celoso, a un hombre que no entendía todavía el evangelio, todavía no comprendía el reino de Dios. Y él dijo, bueno, si no forma parte de nuestro equipo, pues tampoco que no use el nombre de Jesús, ¿no? Estaba siendo muy exclusivo Juan
aquí, ¿no? Y él pensó que Jesús le iba a decir: muchas gracias, Juan, por defenderme, no dejen que usen mi nombre. Y Jesús le dice: no lo detengan, no lo detengan. Nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Quién sabe cómo lo habrá tomado Juan, porque ya no dice, ¿no?, que fue lo que pasó después. Entonces vemos en él una debilidad, ¿no? Muchas veces nosotros también llegamos a tener una situación así cuando vivimos una situación similar a esta. Cuando nosotros le hablamos de Jesucristo a una persona y de repente deciden a ir a otra iglesia y no vienen a nuestra iglesia, y tú dices: si yo le hablé, ¿por qué se va para allá? ¿No? Pero si yo le enseñé, ¿por qué tomó esa decisión de irse? Y empezamos a sentir cierto celo denominacional, si quieren llamarlo así. De repente celamos, ¿no? Lo que no nos damos cuenta es que la palabra de Dios es la palabra de Dios, ¿no? Que Él añade y Él pone, Él quita y Él reparte como Él quiere. Y nosotros debemos madurar en ese aspecto, ¿no? Debemos de madurar. Oye, pero si yo le visité, yo lo ayudé, yo oré por él, conmigo aceptó a Cristo y se decidió irse con otro pastor, decidió irse en otra iglesia, pues allá que Dios lo bendiga, ¿no? Y nos celamos y nos enojamos, pero debemos entender entonces que Dios es Dios. Y eso es lo que estaba pasando aquí con Juan. Vemos entonces también que otra debilidad de Juan era que él y su hermano eran ambiciosos, muy ambiciosos, y no querían cualquier cosa. Vamos a leer Marcos 10:35, ahí mismo, Marcos 10:35. Lo leemos juntos, por favor. Dice: entonces Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron y dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición?, preguntó él. Ellos contestaron: cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué estaban pidiendo? Estaban pidiendo un puesto porque pensaron, ¿vale? Sí, es que eran ambiciosos. En otra parte dice que fueron con su mamá, y fue la mamá quien abogó por ellos, ¿no? Pero aquí Marcos dice que fueron ellos quienes le dijeron a Jesús: Maestro, mira, cuando tú llegues a ser rey en Jerusalén, haznos el paro. ¿Cuál? Pues que cuando estés ahí, uno sea síndico y el otro sea el de Hacienda. ¿Cómo ves? Uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿no? Porque no estaban entendiendo, no estaban entendiendo el evangelio, hermanos. Por eso usted no se sienta mal si usted está en un proceso y dice: todavía lo veo con claridad. Aquí ellos no entendían nada. Jesús estaba diciendo: voy pues, y ahí me van a matar, y ahí me van a crucificar. Y estos pensando en lo terrenal, pensando en un puesto político. Y le dice Jesús: no saben lo que piden, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Fíjense, no sabían en lo que estaban diciendo. Jesús estaba diciendo: ¿acaso pueden beber de la copa? O sea, la muerte, los azotes, los insultos. Y ellos dicen: sí podemos. Y entonces Jesús les concede la petición. Le dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Lo que Jesús le estaba diciendo es que ese lugar es para gente humilde,
porque después Juan lo va a entender, que es un puesto honorable de humildad. Jesús había venido enseñando sobre la humildad. Cuando Él toma a un niño y dice que no es como un niño, no puede entrar al reino de los cielos. Y entonces vemos aquí a Juan siendo exclusivo. Ahora lo vemos con su hermano ambicionando un puesto. Y también era extremista. Juan era extremista, hermanos. Si Juan fuera su pastor, ya los hubiera acabado. En serio. Busquen Lucas 9:51 y van a ver qué clase de pensamiento tenía Juan. Lucas 9:51. Vamos a leerlo, por favor. Lucas 9:51. Si ya lo tienen. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? O sea, Él nos quería acabar, nos quería rostizar a todos, porque rechazaron a Jesús. Y si se dan cuenta, Él y su hermano, cortado de la misma correa. Santiago y Juan dicen: Señor, ¿te rechazaron qué? ¿Quieres que pidamos que caiga fuego? ¿Para qué quieres esta gente? Entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Así que siguieron de largo hacia otro pueblo. Yo creo que si Juan fuera el pastor, diría: ya déjese, hermano, ya trégueselo. No sé qué cosas diría, ¿no? Pero Jesús los reprende, porque eran extremistas. O sea, eran personas que todavía en su corazón no se desarrollaba al 100% el amor de Cristo, todavía no entendían bien el Evangelio, estaban con Él, pero habían confusiones, tenían otro enfoque en Cristo Jesús, como muchos de nosotros. ¿Cuántos de nosotros todavía no entendemos con claridad qué es la iglesia, qué es el Evangelio, qué es el cristiano, qué es? Todavía no entendemos, todavía estamos ciegos, todavía estamos inmaduros en esas áreas. Pero va a llegar un momento que vamos a ir creciendo. Y finalmente, si algo, hermanos, causaba revoltijo en los discípulos, era quién era el favorito de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes que una vez iban platicando en el camino, dice la Biblia, discutiendo para ver quién era el más importante? Así dice la palabra, que iban en el camino, Jesús adelante y ellos ahí platicando, cuchicheando para ver quién era el más. No, yo creo que yo soy el más importante. No, tú no, es que yo. Él me llamó, Él me dijo que me iba a hacer eso. No, tantas cosas. Pero Juan se atribuye el mérito de que Él es el más importante, que Él es el más amado por Jesús. Busquemos en nuestra Biblia Juan 13:23. ¿Quién escribió el Evangelio de Juan? Juan. Fíjate, qué modesto Juan. En lugar de poner su nombre, pone lo que él cree que es para Jesús. ¿Qué dice Juan 13:23? A ver, lo leemos juntos. Dice: el discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. ¿A quién creen que se refiere? A él, dice, al discípulo que Jesús amaba. Dice, y todavía agrega, estaba recostado, ¿sabe? Como diciendo que él era el favorito de Cristo.
Y esto creo que si lo le llevo a otro discípulo habrá dicho, oye, no te pases, ¿no? No te pases. Dice, los discípulos se miraron, fíjense, ¿cómo es Juan? Desde el 22 dice, los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús, o sea, los demás discípulos. El discípulo a quien Jesús amaba, y agrega, ¿no? A quien amaba, estaba sentado a la mesa a su lado, dice Juan, o sea, al lado, en un lugar privilegiado. Y vamos a ver Juan 21:20. Por si fuera poco, no conforme con eso, lo vuelve a recalcar como para causarle enojo a los demás discípulos. 21:20, por favor, lo leemos si lo tienen ahí. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, ¿no? ¿A quién se refiere Juan? A él, o sea, se creía el favorito de Jesús. Entonces vemos aquí que Juan, el discípulo, el apóstol, también fue como usted, como yo, pasó un proceso de madurez. Y estamos terminando, hermanos, con la aportación. ¿Cuál fue la aportación de Juan al Evangelio, al extendimiento del reino de Dios? Su Evangelio da más detalles sobre la vida y obra de Jesús. Hay 4 evangelios en las Sagradas Escrituras. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan es el único evangelio totalmente diferente a los otros 3 evangelios. ¿Sí? A los otros 3 evangelios. Y Juan da otros detalles que los otros evangelios no dan. ¿Sí? Bueno, también vemos que escribió un evangelio, 3 cartas y Apocalipsis. Entonces, en total, ¿cuántos escritos de Juan encontramos en la Biblia? 5. Un evangelio, 3 cartas y Apocalipsis. Habló sobre el amor y la verdad. ¿Sí? Después, el nombre de Juan, ¿saben cómo le puso Jesús a Juan y a su hermano? Hijos del trueno. Hijos del trueno, así les puso Jesús. ¿Por qué? A lo mejor porque pidieron fuego, ¿no? Que cayera rayo, dicen, que los consuma. Pero después, ese nombre de hijo del trueno, ahora él recibe el nombre de un nombre muy bonito, el apóstol del amor. ¿Cómo cambió? De hijos del trueno a apóstol del amor. Cambió habló sobre el amor y la verdad, y cambió la ambición por la humildad. Llegó a ser un hombre humilde. Y vamos, busquen primera de Juan, la primera carta de Juan, si es que alguien lo encuentra. La primera carta de Juan,